En algunos casos, vamos a decir, siempre se ha escuchado, el ser humano aprende a los malas, a los golpes, ¿no? Entonces, el que tiene asertividad, el que tiene sabiduría, el que escucha consejo, el que escucha recomendación o el que elige asertivamente, vamos, no llega a ese punto límite. La mayoría no es así. En contra, dos lados de la historia, la gloria. En contra, no hay verdad universal, es Wonky Funky Baby. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast En Contra. Tenemos nuevamente una invitada de lujo. Es la segunda vez que está con nosotros la psicóloga Mayreli Noguera, psicólogo clínico. Bienvenida, Mayreli. Gracias, Luis. Gracias, Ariana, a estar aquí en Contra. Y bueno, por segunda vez. Y hoy tenemos un tema bastante interesante y que creo que es importante. Y se llama el arte de soltar. Soltar. Ahí tú ves que tienes que soltar y hoy te vamos a enseñar cómo. Es un tema sumamente profundo y a la vez que lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Hasta con un dulce. Entonces, La comida. Sí. ¿qué tan difícil? Vamos a entrar ya de una vez en temas profundos. ¿Qué tan difícil se le hace a las personas soltar? Pues como tú misma estás preguntando, ¿qué tan difícil? Muy difícil. Ojo, esto siempre dependerá de las características de personalidad de cada quien. Hay personas que suelen ser un poco más drásticas, que suelen ser un poco más determinadas, un poco más decididas con respecto a algo, entonces eso hace que tomen decisiones rotundas y vamos, es como que chao para siempre, ¿no? O aparentemente. Pero realmente va a depender muchísimo o el por qué nos cuesta soltar o lo difícil de soltar. Tiene que ver mucho con el apego que tenemos ante este vínculo, del que sea, ¿ok? La idealización de lo que esa persona o esa situación de alguna forma representaba para nosotros, ¿ok? Todas nuestras creencias también de lo que significaba para eso o el miedo al cambio. O sea, nos cuesta soltar porque tenemos miedo a tener un cambio. ¿Y qué pasará? O sea, ¿qué pasa si dejo a esta persona? O por lo menos en mi caso, yo solté la mala comida. Eso es algo que Ariana soltó. Sí, eso es algo que yo solté. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Pero la solté de una manera que no fue fácil. Yo no quería soltarla, ¿ok? La gente que Ariana no come, no, les voy a explicar. Yo tenía una amiga que me decía, tienes que aprender a comer mejor, Dios mío, no te saltes las comidas, sé un poquito más consciente al momento de tus alimentos porque va a llegar un punto en que te van a hacer daño. Si tú comes hamburguesa todos los días, comes en la calle todos los días, nunca te cuidas, no haces nada por este estomaguito que Dios te dio, obviamente va a explotar en algún punto. Y a mí me pasó el año pasado. Yo venía comiendo súper mal, mi trabajo es un poco loco, ¿verdad? Y yo no le paraba, yo desayunaba a las 12, almorzaba a las 4, cenaba a las 10, si me daba chance, si no me daba chance, cool. Si desayunaba, almorzaba una hamburguesa, podía cenar perro caliente y así. O sea, una vida loquísima. Llegó un momento en que mi cuerpo dijo, hasta aquí. Si esta mana no le hago llevar a su límite, nunca va a dejar esta mala vida. Y eso fue lo que pasó. Mi cuerpo habló, me dijo, hasta acá. Yo fui al médico y que creyendo que estaba súper embarazada. Okay. Tengo un bebé. Y era un revoltillo de cosas que tenía ahí. Te lo juro. Yo llegué al ginecólogo. Me acuerdo. ¿Qué feliz? Mira, yo le había puesto nombre a la... Yo me acuerdo que... Le había puesto nombre a la mala digestión. Yo siempre le digo a mi esposo, amor, acompáñame. Esa vez le dije, no, yo voy sola. Dije, nada. O sea, la mega sorpresa que le voy a dar, embarazadísima. Haciendo la revelación yo tenía... Mira, de verdad, estábamos viendo ahorita unos videos míos. Estaba súper hinchadísima. La retención de líquidos que tenía era demasiado gigante. La barriga así. Yo me fui, le digo a mi ginecóloga, doctora, creo que hoy tenemos sorpresa. Cuando me dio... ¿Y la sorprendida eras tú? No. Yo me acuesto y ella, ¿y qué? Cuando me revisa, yo... La sorprendida va a ser otra, porque tú lo que estás es casi que muriéndote, me dice así. Es una panza normal. No, cuando me muestra todo, tanto así que mi ginecóloga me dijo, esto no debería yo mostrártelo, pero voy a hacerte el favor para que te vayas ya mismo a una clínica. Cuando ella empezó a hacerme el eco, subí un poquito. En el eco, malísimo, mis ovarios, todo inflamado, con líquido, todo. Cuando subí un poquito, mis riñones peor, o sea, de lo que estaban. Directo me dijo a la clínica. Cuando llegó la conclusión de todo, era la vida loca
época que yo estaba teniendo. Claro. Y no había ya bebé. Era un desorden un de alimentación. Nunca lo hubo. Nunca. Nunca. Ese día para mí fue un clic de verdad a mi cabeza, que me acuerdo que llamé a mi amiga casi que llorando y le digo, necesito ayuda. ¿Sabes los 10 años que tienes diciendo que me cuide? Ok, ya mañana soy Ari Fitness. Y empecé a hacer Ari Fitness al día siguiente. O sea, eso fue... De 0 a 100. De 0 a 100. O sea, ella necesitó un punto de quiebre. en donde decía, o sea, tengo que hacer algo al respecto. Sí. Ese punto de quiebre, porque después te voy a decir mi punto de quiebre, pero me gustaría saber, ¿ese punto de quiebre es necesario? En algunos casos, vamos a decir, siempre se ha escuchado, el ser humano aprende a los malas, a los golpes, ¿no? Entonces, el que tiene asertividad, el que tiene sabiduría, el que escucha consejo, el que escucha recomendación o el que elige asertivamente, vamos, no llega a ese punto límite. La mayoría no es así. En realidad, la mayoría de las personas tiene que llegar, así como la mayoría de las personas cuando están en el hueco es que van a terapia, cuando están en el punto de denigración más grande con respecto al valor propio es en el punto en el que sueltan, ¿ok? Pero tienes que a veces que te aplasten, tristemente, para darte cuenta de que definitivamente aquí no es. Pero antes intentaste mucho, antes cediste mucho más, antes racionalizaste mucho más para llegar a ese punto de quiebre. En algunos casos, pues sí, aparentemente hay que haber un punto de quiebre para decidir soltar. Y es increíble cómo lo que pudiste haber hecho lentamente... O sea, tienes que hacerlo ya. Y es un chip tuyo, porque yo pude haber dicho, ay, esto es una exageración, me trato un mes y ya, al mes estoy bien y sigo. Pero fue una cosa que dije, Dios, ¿qué estoy haciendo conmigo? Me asusté me asusté más cuando la ginecóloga me dice, si de verdad no tomas esto, y ella se puso seria, y es un amor y se puso muy seria. Me dijo, si no tomas esto, ni hijos vas a poder tener. Yo quedé en shock. O sea, yo creo que eso fue lo que más me Pasar afectó. de ¿estoy embarazada? Sí. Ah, no, mi amor, no vas a poder tener hijos si sigues con... Y siempre o sea, tengo aquí que me dijo, dale gracias a Dios que ni siquiera asumaste estar embarazada porque lo fueras perdido. Y eso o sea, eso afecta obviamente a una mujer. Claro. Perder, o sea, un bebé, ¿cómo le decía yo a mi esposo que por mi culpa perdimos? No, eso a mí me cargó mucho psicológicamente esa parte y de verdad cambié, bueno, hasta el sol de hoy que la Tienes un azúcar me estilo pone de- que... sí, como... Lo que pasa es que toca un poco ese llegar a ese final, ¿no? Llegar a ese darte cuenta de cómo algunas acciones tuyas tienen consecuencias en ti mismo, que si no las adecuas, al final te estás haciendo daño y tu plan de vida o lo que realmente quieres. Pero solo cuando eres consciente de realmente ese daño es que tomas acción. Del resto, usualmente puedes seguir viviendo haciéndote daño. Y créeme que entre una de las características del no saber soltar es que sabes vivir con ese daño que estás recibiendo. O sea, sabes adecuarte a eso. Y uno crea, o sea, dependencia, porque por lo menos en el caso de Ariana era con la alimentación, en mi caso fue algo emocional. Y uno crea una dependencia en la que te aferras a la idea de que quizás esa relación o eso que tienes con esa persona va en algún momento a mejorar. Y cuando tú idealizas un futuro, porque ya tus sentimientos van más allá, idealizas que el final va a ser de una forma diferente, todo lo que está pasando en el presente, tú empiezas como a tratar de acomodarlo, a tratar de tener esperanza, y pasan muchas banderas rojas, pasan muchas cosas, y te aferras y te aferras y te aferras a un punto que te empieza a hacer daño, que era, yo lo relaciono ahorita con el caso que está contando Ariana. Ella comía de una forma mal, o a veces tenía una alimentación mal, comía a deshora, y en el caso de la parte emocional era, yo permitía cosas, Claro. permitía Exactamente, banderas sí. rojas, me hacía caso omiso porque sentía que no iba a pasar nada. Cuando esto acrecienta mi estabilidad emocional, mi lucha con la depresión, y llega un punto, mi punto de quiebre es ese día en el que pasan cosas que me hieren emocionalmente, que ya habían pasado también antes, y recibo una nota de voz porque le expreso cómo me siento, le expreso que me siento mal, que no quiero pasar por esa situación otra vez. Y la nota de voz que recibo es, vas a tener que aguantarlo. Yo creo que esas palabras, así como a ti... ¿Quieres un abrazo? No. Esta tarde ese abrazo, Esta Ariana. tarde ya como que estás curado la situación. Tú recibiste... Pero lo puedes recibir también. Sí, exacto, gracias, Maya. Tú recibiste ese diagnóstico de... La doctora te dice, posiblemente no vas a tener hijos si sigues así. Y eso cambia tu vida. Haces como un clic y dices, voy a cambiar de dirección. Y en mi caso fue...
cuando se supone que la persona que te dice que va a estar ahí contigo, que eres su prioridad y que te dice que puedes contar siempre en las buenas y en las malas, y de repente recibes esa nota de voz en respuesta y dices, vas a tener que aguantarlo. Esas palabras se me quedaron grabadas en mi mente, que yo ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico, que lo hablamos en el episodio que tuvimos contigo, y yo en la calle así temblando y llorando, que para mí fue vergüenza porque me vieron una señora. Yo decía, eso para mí fue humillante, y decir, o sea, ¿por qué tengo que estar viviendo esto en el medio de la calle? Claro. Y yo dije, no. O sea, y fue como que un clic, un rompimiento en el que dije, yo no tengo que aguantar nada. O sea, yo no tengo que aguantar malos tratos, yo no tengo que aguantar migajas, yo no tengo que aguantar, es mi casa, es mi hogar, ¿por qué tengo que aguantar cosas? ¿Por qué tengo que aguantar a alguien? Y dije, no, aquí se acabó. Y ahí fue como que agarró otro rumbo. Obviamente eso lleva tiempo, meses soltar, porque uno no suelta de la noche a la mañana. Mira, Entonces, Fíjate que para Ariana el punto de quiebre más de ver su cuerpo así fue cuando le dijeron no puedes tener hijos. Y para ti fue el punto en que tocaron tu fibra de cómo yo puedo estar así, cómo estas personas me están viendo. Porque en tu caso eso era de alguna forma lo más significativo, cómo me permití llegar a este punto. Y en el caso de Ariana, cómo mi plan de vida se derrumba. O sea, vamos a decir, tocó las fibras bases de toda persona. Y ese es el punto importante para saber cuándo alguien toma la decisión de salir o soltar. Cuando realmente toca tus fibras o tu núcleo, tu base y tu fundamento, es lo que realmente hace. ¿Qué mantiene una persona ahí? Esas formas de apego. Porque tú hablabas de algo, Luis, y esta racionalización de alguien. Y viene dado por la idealización. Te quedas con esa versión de esa persona, ¿ok? Que fue en algún momento, en algún inicio, lo que recibiste, lo que fuiste, lo que te sentiste, y asumes en este presente que esa persona existe, que eso está ahí y que eso es así. Y bajo esa misma consigna en tu mente te fundamentas para permanecer, para estar, para idealizar y para de alguna forma racionalizar sus acciones y justificarlas de alguna manera, aunque eso te violente a ti mismo. ¿Qué pasa con esto que es muy importante? El cerebro sabe estar en lo que conoce. La invitación de soltar es a salir y a cambiar. Y eso implica estar en una zona y en un territorio desconocido. Algo que no conozco, algo que no sé, y nuestro cerebro sabe estar en lo conocido. Lo que no conocemos lo rechazamos naturalmente. Entonces es más fácil, y ojo, sé que no es fácil soltar. O sea, pero tu cerebro es más fácil estar en lo que ya conoces. Si has estado en una forma de vínculo de maltrato, de abuso, y ojo, no estoy hablando sencillamente de maltrato físico, del emocional, del psicológico, del verbal, que ojo, es el más significativo, ¿ok? Porque el golpe se borra, pero las palabras no las olvidas. Pero el maltrato psicológico, el ignorarte, el ghosting y todas estas cosas, siempre de alguna forma estarán ahí contigo presente, y las recordarás que no solamente lo que hicieron, sino cómo te sentiste con esas acciones. Por lo tanto, eso es lo más importante allí. Totalmente. ¿Y qué digo con respecto a eso? Cuando tu cerebro ya sabe estar ahí y articula, ¿qué me refiero con articula? Bueno, esto no estuvo bien, pero salimos adelante. Obviamente es un pañito de agua tibia, vamos a decirlo así. Entonces van pasando vez tras vez, cosa tras cosa, y tu mente sabe aparentemente estar. Entonces, obviamente, estas formas de apego insanas, estas formas de apego ambivalentes, inseguras, hacen que tu cerebro asuma o entienda, sí lo puedo manejar. Tienen que romperte lo suficientemente y tocar estas bases y fundamentos de cada uno para decir, basta ya. Mientras no toca eso, que mayormente forma parte de lo que es el ego de nosotros, cuando ya realmente quebrantan nuestra esencia, nuestro ego, lo que nos fundamenta, nuestra estructura. Cuando realmente eso se quiebra, es que tú dices, ya. O sea, ya en este punto, o sea, es ese aparentemente el punto de quiebre significativo. Por eso es que quedas tan roto, lastimado emocionalmente, que ese es como el hueco más profundo, que de ahí obviamente puede tener la posibilidad de surgir. Hay personas que no necesitan llegar a ese hueco para poder salir, sino que son más, no sé si determinadas, pero son más como conscientes del proceso que tienen que vivir y no les cuesta tanto. Eso es las personas que tienen un nivel de conciencia y una asertividad. Ajá. No son todas, Ariana, porque voy a un punto delicado con esto. Hay personas que son determinadas, vamos a decirles radicales. Digo, no, chavo, eliminado para siempre, bloqueado, no sé qué, todas estas cosas. Ajá. Y esconden los sentimientos. No me siento mal, ya no me afecta, sigo adelante. Epa, no. O sea, evidentemente tomaste una buena decisión,
en decir hasta aquí, en poner los límites necesarios, en no permitir más esta forma de abuso o de relación, pero tienes ahora que trabajar todo lo que sufriste y todo lo que sentiste y reconocer que si algo te está doliendo con alguien, es que realmente esa persona es muy importante para ti. Si no, no te doliera. Entonces tú no puedes decir, ya no me importa. Yo siempre diré, no lo estás manejando bien. Te importa tanto que te ha dolido. Y te importa lo tanto que te afecta. Y lo ocultas, y creo que eso es mucho peor, ¿verdad? Claro, lo reprimes y obviamente no estás gestionando tu emoción, no estás realmente haciéndote cargo. Qué importante es en este proceso decir, eres tan importante, tenía esta expectativa de ti, esperaba esto de ti, te amé, hice de esta forma y al ver que quizás no recibí esto, me siento decepcionado de una manera y cómo me duele. Lo que pasa es que en este asunto de soltar distorsionado, no me afecta, no me duele, te estás engañando. Realmente te duele tanto y esa persona es tan importante para ti que tienes que verbalizarlo. Epa, eres tan importante para mí, tan significativo, que esperé esto y no se dio y me duele muchísimo. Y en este momento nos estamos haciendo daño y definitivamente no podemos estar juntos. Y también pasa muchísimo con las amistades. Nosotros no voy a generalizar, pero muchas veces no conocemos el límite de soltar a las amistades que no te están haciendo bien y que están haciendo que cambien tu esencia, tus valores, tu manera de ver la vida. O sea, yo he aprendido porque pequeña me pasaba mucho eso, que me acomodaba al círculo donde estoy, pero ¿dónde está mi esencia y dónde está lo que Ariana Quintero es? Y entonces ya de grande, después de muchos tropiezos, mucha falla, después de yo llorar más que por mis amistades que por, no sé, un novio, entendí que muchas personas están en tu vida en un punto y ya, o sea, en un momento de la vida. Y que si ellos toman un camino diferente al tuyo, no significa que tú eres buena o mala, sino que ya, hasta aquí llegó. Y tienes tú también, es como tú dices, aprender a que sí me duele, sí de verdad lo extraño, pero si no lo suelto, no voy a continuar como con el fin o el propósito que tengo yo. Es importante, y disculpa Mayreli, es importante siempre entender que hay personas que cumplen un ciclo. Hay personas que determinadamente cumplieron un ciclo, se agradece el tiempo que estuvieron, se agradece los buenos momentos, tanto en relaciones de amistad, en relaciones amorosas, en relaciones incluso familiares. Cumpliste un ciclo. No hay que satanizar el hecho de que te rompió el corazón o me fue mal al final, todo fue malo. No, fue una persona que estuvo ahí, fue una persona con la que viviste momentos buenos, fue una persona con la que reíste, con la que lloraste. Eso se valora, pero ya cumpliste un ciclo, ya no puede ser parte de mi vida. Y cuando vemos las relaciones de esa manera, te permites agradecer el tiempo de alguien en tu vida. Ariana, hay personas que son para siempre, hay personas que son en diferentes etapas, hay personas que son de momento, hay personas con las que no ves casi nunca, pero cuando hablas, son personas vitaminas para cada uno. Es decir, y aquí hablo de las diferentes y la diversidad de los vínculos que podemos tener, ¿ok? Muy personal, yo tengo amistades, muchos de mis amigos están fuera del país, de amigos de años, y acá he vuelto a hacer amistades y para algunos casos me vinculo con ellos de una manera, con otras amigas, muy amigas, hablo una vez, dos veces al año, pero son momentos y personas vitaminas, como hay personas que ya no están en mi vida, como hay personas que formaron parte de una etapa de la vida y uno tiene que aprender a identificar y reconocer eso y entender que, fíjense algo importante, cuando llega un momento en una amistad donde toca una encrucijada, tienes que saber que tú estás en un punto de crecimiento y esta persona está en otra página. ¿Y cuál es el punto de partida o el punto de ruptura, por decirlo de alguna manera? Es que vas a respetar tú. Si te mantienes en ese lugar, te agachas y eres alguien que no eres, es decir, empiezas a no ser fiel a ti, o si decides soltar, ¿ok? Decides soltar realmente y comienzas a construir sin miedo, con mucho riesgo, con mucha confianza, esta otra parte de ti. Porque todas las relaciones se transforman y solamente las que perduran en el tiempo son las que se transforman contigo, ¿ok? Y debes entender que en un momento de tu vida esa persona era para eso, pero para esta nueva etapa, porque tú te estás transformando, yo me estoy transformando, en esta etapa esa persona ya no está. Y hay que saber decir adiós, saber decir hasta aquí, te agradezco, ¿ok? Porque también está la lealtad en el agradecimiento, incluso de lo que esas personas nos muestran, no solo lo de ellos, sino lo de nosotros mismos. Claro, también, sí. ¿ok? Que eso también es responsabilidad en ese sentido, o sea, saber reconocer eso, esa diferencia en ese sentido. Oye, y dijiste algo muy importante que muchos no lo tomamos siempre en cuenta, ser fiel a nosotros.
porque la mayoría de los casos dejamos, o sea, somos fieles al de al lado, somos fieles a nuestra familia, a nuestros amigos, pero cuando tú de verdad te ves en el espejo y dices, estoy siendo fiel a mí, a lo que dije que quería hacer, a lo que dije donde quería llegar, y no lo estamos siendo, por quedar bien con el de al lado, por quedar bien con cualquier persona. Y creo que cuando no aceptamos el soltar, cuando no queremos pasar por esa situación incómoda de terminar una situación que sabemos que está mal, no estamos siendo fieles a nosotros mismos. Y ese es el riesgo que se paga en el realmente saber soltar. Siempre les digo, conózcanse ustedes mismos en qué punto, cuáles son los valores que para ti determinan o no algo. Algo que determina una relación en un crecimiento o no es saber si esos valores que tú eres, que es tu esencia, va relacionado al continuar con ese vínculo. Porque cuando tú te encuentras con que hay una discrepancia entre valores, que al final eso es un poco lo que define nuestra vida, las bases, los núcleos, te das cuenta que ya no puedes caminar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces una persona va a estar bien y la otra no. Una persona va a estar satisfecha y la otra va a estar insatisfecha. Y en todo vínculo es necesario que exista esta mediación en la que lo que tú sientes es importante, pero lo que yo siento también, en la que tú cedes, pero yo también tengo que ceder, ¿ok? Cuando solamente es una sola satisfacción, tú te anulas. Entonces, por eso es que viene este enfrentamiento o lealtades divididas de alguna manera contigo mismo. Y aquí viene un punto muy importante y es amarte a ti mismo. Siempre diré que elegirse a uno mismo es un reto. ¿Por qué? El amor propio. Y el mayor reto. Y fíjense que el amor propio no tiene nada que ver con arreglarse las uñas, ir al salón, ir a un viaje. Estas cosas son, como yo digo, Esos son un punto. voy a eso. Esto es actividades externas relacionadas al amor propio. Y que vamos, hay que viajar, hay que ir al salón, hay que arreglarse, hay que ir a tomar cenas con amigos, hay que hacer lo que necesitas hacer, tomarse algo, ¿ok? Sin embargo, la verdadera demostración de amor propio tiene que ver con elecciones hacia ti, en tu vida y en tu día a día, cómo te eliges a ti mismo, cómo eres fiel a ti. Y si estamos partiendo de que nos cuesta soltar por los apegos, por la idealización que tenemos a alguien, por el miedo al cambio, una amenaza al amor propio precisamente es sencillamente reconocer o identificar que tienes que dejar estos patrones de creencias negativos hacia ti mismo. Y voy a mencionar algo importante. ¿Qué crees tú que mereces? Si sientes tú que mereces eso, si sientes tú que mereces esto, tú vas a permitirlo. Que Si eso tú pase, claro. algo no lo estás dispuesta a permitir, ese es el punto que tú dices, suelto. Pero mientras tú sepas y sientas que eso lo puedes permitir, que eso es algo que tú mereces, ¿ok? Y ese es un punto importante, porque a veces decimos, no, yo merezco lo mejor. Sí, pero realmente eres coherente en tu vida, entendiendo que es lo mejor para ti. Realmente tienes identificadas las acciones precisas de lo que permites y no, y sabes identificar eso y eres coherente con eso, es un reto. Por eso es que amarse a sí mismo es un punto de mucho autoconocimiento y elegir para ti. Y yo siempre diré, en el establecimiento de límites, en el amor propio, las personas adecuadas a tu vida se quedan y las que no, sencillamente hay que abrirles la puerta. Fluyen. Yo pienso que eso del amor propio, ahorita está muy de moda un término que está como que viral y es lo de ser migajero. Para que sea ahorita... Háblame de ese término. No, sí, Hasta yo que- se llama. No, sí. Muchos están usando ahorita en TikTok, en redes sociales y echan bromas ser migajero, que si el migajero es conformarte con las migajas que te están dando de amor. Migajero, el término es la persona que simplemente anda atrás de otra para recibir amor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con todo esto del amor propio? Que tiene que llegar un punto en tu vida de inflexión, que puede ser ese rompimiento que nosotros hablamos, que empieza el amor propio. Así como el amor tuyo fue empezar una nueva alimentación, un nuevo estilo de vida que te ayude a los planes que tú tienes a futuro, también pasa con una relación. A mí me pasó, por ejemplo, que en más de 2 años siempre decía, mira, mi lugar feliz es la playa. Manifestaba que deseaba ir a Caracas, a mí me gusta mucho Caracas y quería ir de paseo a Caracas. O también otras cosas sencillas, vamos a salir, vamos a hacer algo. Y nunca pasó. Le decía, mira, ¿sabes que yo quería cambiar como mi guardarropa? Tenía eso como esa cosa de que... O sea, que esto viene de siempre. No, pero Lo de la ropa. desde hace años quería cambiar mi guardarropa porque lo tenía igual. Y siempre le decía, acompáñame a comprar ropa para que me ayudes a elegir. Y nunca pasó en más de 2 años. Siempre había una excusa, siempre había un pero. Lo primero que yo hice cuando me voy, y no fue premeditado, sino que empezó una necesidad de yo complacerme, de amarme. Fui a la playa en más de 2 años. Fui a Caracas, di un paseo
que hasta terminé en el latillo y empecé a cambiar mi guardarropa hasta un punto en que llegó, yo recuerdo una vez que me paré y dije, empecé a botar todo. No sé cómo voy a empezar a comprarme ropa, pero empecé a botar todo. Porque dije, o sea, yo no puedo esperar que alguien haga por mí lo que yo puedo hacer. Exacto. Yo no puedo esperar que alguien me ame para yo amarme. Por eso incluso, hasta es bíblico, amate ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, era como Dios diciendo, o sea, no puedes amar a alguien si no te amas tú primero. Totalmente, exacto. ¿Entiendes? Entonces, esa importancia de darte tú tu valor. Cuando tú conoces tu valor, tú empiezas a decir, que era lo que decía Mayreli, ¿qué es lo que yo merezco? Claro. ¿Qué merezco? Y un valor no te lo dan ni tus padres. Porque hay muchas personas que dicen, si mi mamá dice que yo soy perfecta, lo soy. Si mi mamá, mi papá. Y siento que ni siquiera le podemos achacar esa responsabilidad a nuestros padres de saber el valor que nosotros tenemos y la vida que queremos elegir y que queremos caminar. En el amor propio no existe algo como que alguien me valore o alguien me respete. Existe que yo me valore y que yo me respete. Y como consecuencia de eso, las personas alrededor de ti te van a respetar y te van a valorar. Pero no se da al revés. A veces estamos en vínculos, Luis, incluso exigiendo y demandando atención, amor, valoración. Y yo siempre digo, stop, ¿qué estás haciendo tú por ti? ¿Cómo de alguna forma te empiezas a colocar también a ti mismo? Y no quiere decir que la otra persona no sea importante, quiere decir que ambos son importantes y tus necesidades van sobre la mesa también. Y ese es el equilibrio para ti. Y eso es tan vital y tan importante porque es el punto de elegirte, es el punto que merezco. Y voy con algo importante, la coherencia en ello. Porque a veces, como digo, ¿no? Decimos, no, yo merezco lo mejor y cuando viene a asomarte a la puerta por ahí un vínculo tóxico, ¿no? Cuando viene a acercarse a ti algo que no es realmente lo que tú estás pidiendo. Entonces tú puedes ceder y nadie te va a decir nada, sinceramente, pero vas a tener consecuencias de esa forma de vínculo. Y al final es una insatisfacción muy grande, es una tristeza por conectarte a tener vínculos que no van relacionados a ti. El ser fiel a ti mismo, realmente estar tan convencido de lo que tú permites, de lo que tú deseas y de lo que no, porque a veces no sabemos lo que queremos. Y yo siempre digo, comienza por saber lo que no quieres. Y ahí yo a veces me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita? Me cuesta responder un poco más porque me encanta la comida, pero sí sé lo que no me gusta. Entonces digo, no me gusta la sopa, no me gustan los granos. Entonces, al partir de ahí yo digo, bueno, ya sé. No, cero granos. Ni pero las patas de pollo. Tampoco. Pero bueno, eso sí nunca me las he comido. Lo demás sí me lo como, pero no va a ser mi elección. Okay. O sea, yo no voy a ir a un lugar a comer sopa. O sea, vamos, no voy a ir a un lugar a pedir granos. No lo voy a hacer, pero me lo como. O sea, pero ¿qué te digo? Que a veces comenzamos por identificar lo que no queremos y así vamos a saber lo que sí pediríamos, ¿sí? Lo que sí necesitamos. Entonces, es muy importante en este asunto de aprender a soltar, a ser fiel a ti. Incluso no vas a saberlo si no apagas un poco el ruido alrededor de ti para que realmente entiendas qué necesitas. A veces las personas están viviendo una clase de vida que no tiene que ver con lo que ellos son fieles a sí mismos. A veces estás viviendo una vida ostentosa y resulta que tú eres más sencillo que eso. Y lo que necesitas es un café. De café, de verdad, por supuesto. Necesitas es un café y una buena conversación. Sí. A veces lo que necesitas es un abrazo, ¿ok? Un abrazo. Luis sabe que eso se necesita. A veces lo que necesitas es sencillamente que alguien te escuche. Entonces te das cuenta que esas cosas sencillas es lo que realmente te llena y te fortalece. Entonces, ¿pero cómo lo vas a saber? Sé fiel a ti. O sea, las personas te están dando invitaciones, fiestas, y resulta que eso no va relacionado a ti. Entonces tienes que saber elegirte. Y eso implica decisiones. ¿Cuánto estás dispuesto a ser fiel a ti? Es lo que determinará cuánto vas o cuándo vas a soltar. Así mismo. ¿Sabes ¿Ok? que Eso- hay factores que influyen en el arte de soltar? Me gustaría que los mencionaras un poco. ¿Por qué estos factores? Porque cuando uno está en ese punto y es el que más pone trabas, es, mira, no tengo el dinero para irme. Por ejemplo, si es una relación y vives, no tengo el dinero para buscar un lugar donde vivir. O tengo hijos. O ¿cómo hago para salir adelante? ¿Quién me va a...? Y una frase que mucho repite la mente es, nadie me va a amar. O Eso es determinante. Nadie me va a hablar de esta forma porque no es que la persona te ama lo suficiente, sino que es tu necesidad de sentirte amado. Exacto. Y piensas que no vas a volver a repetir ese vínculo. Y hay parejas que no se separan simplemente porque uno de los dos siente que no va a encontrar otra persona. Y se quedan en una relación muy tóxica. Es increíble, de verdad. Dos elementos ahí importantes que determinan esto. Número uno,
tus pensamientos y que van muy vinculados a tus creencias. Nosotros al final del día vamos a estar viviendo de acuerdo a lo que creemos. Si tú realmente crees que nadie te va a amar, tú no vas a ver posibilidades para agarrar una maleta e irte a un lugar. Si tú realmente crees que eres satanizada porque vas a dejar a tus hijos, ojo, y yo siempre digo, con responsabilidad, cada caso es muy distinto, ¿no? Si tú realmente crees eso, tú vas a vivir de esa manera. Tú no vas a ver una opción, no vas a ver una posibilidad. Y esto no significa que no sean retos, no significa que hay una realidad económica, que hay una realidad familiar que afrontar. Porque siempre digo que la coherencia lleva un sentido de responsabilidad en la toma de decisiones, ¿ok? Sí. Sobre todo cuando lo haces antes de un punto de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre sencillamente toca la determinación, firmeza y echar hacia adelante. Pero cuando ahí pregunto, ¿qué estás pensando de ti? ¿Qué estás creyendo acerca de ti mismo? Porque si tú realmente piensas, ¿ok?, que realmente nadie te va a querer, piensas que no lo vas a lograr, ¿ok?, porque has conocido solamente lo mejor, obviamente seguramente estés muy triste, seguramente tu mente solamente lo ve en ese momento y te está diciendo cosas que no son ciertas, ¿ok? Tienes que saberlo así. Lo que estás pensando en ese momento no es lo cierto, ¿ok? Cuida, identifica tu sistema de creencias que viene de qué, viene de nuestra infancia, sí, viene de nuestras mentes limitadas, así, viene de lo que nos han dicho toda la vida, tú eres una molestia, tú eres fastidioso, tú no lo vas a lograr, y a veces no nos lo dicen directamente, pero nos hacen sentir de cierta forma, y cuando llegamos a una etapa adulta, tú dices, pero ¿por qué me siento inmerecedor si nunca me dijeron eso? Porque te hicieron sentir de esa manera, aunque nunca te lo dijeron. Entonces te das cuenta que tienes o bregas con algunas situaciones en la adultez que tienen que ver con eso. Entonces hay que estar atento en ese punto con el sistema de creencias que tenemos y con los pensamientos que utilizamos, porque de acuerdo a lo que tú crees, tú piensas y de acuerdo a eso hablas y de acuerdo a eso vives y determina la clase de vida que tú llevas. Entonces hay que trabajar de alguna manera y reconocer lo que pensamos. Mira, en el sistema de creencias es algo tan importante que muchas veces ni sabemos o estamos conscientes de lo que realmente pensamos de acuerdo a nosotros mismos. Y mayormente pensamos lo peor. Mayormente pensamos que no somos precisamente lo más orgullosos. Sobre todo en las dinámicas de ansiedad, por ejemplo, cuando hay mucha sobreexigencia interna de satisfacción, con mucha frecuencia, o de perfeccionismo, con mucha frecuencia nos sentimos incapaces o insuficientes, que tenemos que demostrar o pensamos que tenemos que tener $10,000 para lograrlo, cuando realmente en la clase de vida vas a entender que una decisión te va a llevar a un punto diferente. Entonces el sistema de creencias determina muchísimo la clase de vida que llevamos, cómo estás creyendo, cómo estás viviendo. Y también el trabajo. Hay muchas personas que no han soltado trabajos que saben que ya no, o sea, ya acabó su tiempo. Y no lo sueltan por miedo a esta estabilidad, lo quiero dejar ahí. O sea, no, me da miedo sufrir, me da miedo el futuro, el Dios mío, que voy a comer hoy. Y tienes plata en tu bolsillo, pero no es hoy y mañana. Entonces creo que les afecta mucho. Por lo menos Ninoska, parte del equipo del podcast, y mi amiga mía, hermana, ¿verdad? Ninoska, me acuerdo de cuando estaba en una agencia donde actualmente yo continúo más a nivel freelance hoy en día, gracias a Dios. Ella decide renunciar en un punto, pero a mí me daba mucha risa porque ella estaba determinada a renunciar y decía, voy a renunciar, y al día siguiente, no, es que no voy a renunciar. Y al día, no, es que sí. Hasta que llegó un punto en que de verdad, creo que alguien la llevó a Recursos Humanos, firmó y vino llorando con la firma y dijo, ¿será que la rompo? No, ¿cómo voy a renunciar? Porque estaba ese miedo de, ok, salgo de mi burbuja, voy a otro mundo. Pero si ella no fuera soltado ese trabajo, si ella no fuera trascendido a algo mayor, ella hoy en día no fuera lo profesional que es, porque siento que de acá subió. Y eso es un poco de las amenazas de soltar, que pensamos que realmente este es nuestro tope, sí, que es lo mejor que podemos tener, que es lo que más hemos conquistado, y cuando te das cuenta que comienzas a tomar decisiones de cambio, exacto, créeme, y eso te lo digo con el corazón, con la convicción más grande que puedo tener, tu vida no va a ser igual y vas a llegar a una escala ni siquiera la que nunca has soñado, algo muchísimo más allá. Porque eso es lo que hace precisamente estas decisiones. O sea, ¿y el miedo al cambio qué hace? El miedo produce dos cosas, o te paraliza o te mueve. ¿Cómo o qué vas a hacer tú con el miedo que tienes? Porque nunca nadie toma una decisión de soltar sin el miedo. Sí, y yo siempre lo diré, lo vas a hacer con miedo, no vas a sentir, wow, esta es la mejor decisión que voy a tomar hoy. No se da así en la
la vida real no funciona de esa manera. Muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros otra semana más escuchando a estos dos locos y a alguien coherente hablar. ¿Verdad? Éramos dos pacientes y la psicóloga. Gracias, nos despedimos, nos vemos en los próximos episodios. Chaito. Chao. Punto de vista se va a encontrar dos lados de la historia, la gloria. Encontrar